Toqué fondo el día que el universo decidió encerrarme en una caja de metal con el hombre que más despreciaba. El ascensor se sacudió con una violencia gutural, un quejido metálico que pareció rasgar el aire, y luego se detuvo. Silencio. Un silencio denso, pesado, interrumpido solo por el zumbido eléctrico de la luz de emergencia que parpadeaba sobre nosotros, bañándonos en un resplandor pálido y enfermizo. Y allí estaba él, Adrián. Apoyado en la pared opuesta, con esa calma exasperante que siempre parecía llevar como una segunda piel. Ni siquiera se inmutó. Solo levantó una ceja, una de sus microexpresiones de superioridad que yo había llegado a catalogar con la precisión de un entomólogo. Mi mundo, en cambio, se había encogido a esas 4 paredes de acero pulido, y el aire, de repente, era demasiado espeso para respirar. Adrián no era simplemente un colega. Era mi antagonista personal, el villano de mi narrativa profesional. Desde que llegó a la firma, se había convertido en una especie de monumento andante a la arrogancia. Era brillante, no podía negarlo, pero su brillantez estaba envuelta en una capa tan gruesa de competitividad y desdén que resultaba tóxica. Cada reunión era un campo de batalla. Cada proyecto, una carrera. Su sonrisa, esa curva perfecta y segura de sus labios, no era una expresión de alegría, sino un arma, una forma de decir yo ya lo sé o estás a punto de equivocarte. Me provocaba constantemente. Interrumpía mis presentaciones con preguntas capciosas, disfrazadas de curiosidad intelectual. Cuestionaba mis análisis con una condescendencia paternalista que hacía que la sangre me hirviera en las venas. Lo peor era que lo hacía con una elegancia tan calculada que, para el resto del mundo, él solo parecía apasionado y yo, la que reaccionaba de forma exagerada, la sensible. Y esa mañana, la cuerda finalmente se había roto. Tuvimos una discusión terrible, la culminación de meses de tensión acumulada. Fue por el proyecto Carmina, un proyecto que yo había liderado desde su concepción. En la reunión final con los directores, él, con su elocuencia de serpiente, había presentado los resultados como si fueran una obra exclusivamente suya, relegando mi contribución a una nota a pie de página. Cuando lo confronté en el pasillo, su respuesta fue un golpe helado. La sensibilidad es una debilidad en este negocio, dijo, mirándome por encima del hombro. Yo entrego resultados, no sentimientos. Cada palabra fue una aguja. Me sentí desnuda, expuesta, reducida a un estereotipo que había luchado toda mi vida por desmontar. No le respondí. ¿Qué podía decir? Me di la vuelta, con las lágrimas ardiendo detrás de mis ojos, y presioné el botón del ascensor con una furia contenida. Y él, por supuesto, entró detrás de mí. Y ahora estábamos aquí. Atrapados. La ironía era tan cruel que casi resultaba poética. El primer minuto en el ascensor detenido fue una eternidad de odio puro y silencioso. Yo me concentraba en mi reflejo distorsionado en la puerta de acero, viendo una versión borrosa y temblorosa de mí misma. Podía sentir su presencia al otro lado del cubículo como una presión física. Podía oír su respiración, tranquila y acompasada, un ritmo que se burlaba de mi propio corazón desbocado. Mi mente era un torbellino de insultos que nunca diría, de respuestas ingeniosas que se me ocurrían demasiado tarde. Quería gritarle, golpearle, decirle que su arrogancia no era una señal de fortaleza, sino la armadura de un hombre pequeño y asustado. Pero me quedé inmóvil, prisionera de mi propio orgullo herido. Él seguía en silencio, y su silencio era peor que cualquier provocación. Era un lienzo en blanco sobre el que yo proyectaba todos mis resentimientos. Cada segundo que pasaba, el espacio entre nosotros se llenaba de todo lo no dicho, de la electricidad estática de nuestra animosidad. La luz de emergencia parpadeó de nuevo, y por un instante, la oscuridad fue total. En esa fracción de segundo de negrura, solté un jadeo involuntario. Cuando la luz volvió, su mirada estaba fija en mí. Ya no era condescendiente. Era algo más. Indescifrable. Pasaron quizás 10, 15 minutos. El silencio se había vuelto incómodo, casi insoportable. Yo me abracé a mí misma, tratando de generar un calor que no sentía. El aire acondicionado del edificio se había apagado con la avería, y el ascensor empezaba a sentirse como una lata al sol. Fue él quien rompió el hielo, y no de la forma que esperaba.
De todas las personas en este edificio, murmuró, casi para sí mismo, con un tono de resignación cansada. No era un ataque. No era sarcasmo. Era la simple declaración de un hecho absurdo. Y por alguna razón, eso me desarmó. Una risa seca y nerviosa se escapó de mi garganta antes de que pudiera detenerla. Fue un sonido extraño, casi un sollozo. Y entonces, para mi total asombro, él también se rió. No su risa pulida de las reuniones, sino una risa genuina, profunda, que pareció tomarlo por sorpresa. Nos quedamos allí, en esa caja suspendida en el tiempo, riendo. Riendo de la ridiculez de la situación, del destino, de nuestro propio y estúpido drama. La risa fue como una lluvia repentina en un día de calor sofocante, limpiando el aire, disolviendo la tensión que había sido tan palpable momentos antes. Cuando la risa se apagó, nos quedamos en un silencio diferente. Un silencio nuevo, vacío, pero no hostil. Era un espacio en blanco que esperaba ser llenado. Me deslicé por la pared hasta sentarme en el suelo, rindiéndome a la situación. Él me imitó, sentándose en el lado opuesto. Por primera vez, no éramos competidores. Éramos solo dos personas atrapadas. Lo siento, dijo de repente, con la voz baja. La miré, incrédula. ¿Qué? Por lo de esta mañana, continuó, sin mirarme, estudiando las costuras de sus zapatos caros. Fui un imbécil. El proyecto era tuyo tanto como mío. Más tuyo, en realidad. Me quedé sin palabras. Esperaba cualquier cosa menos una disculpa. Esperaba que el ascensor cayera en picado antes de oírle admitir un error. El silencio se alargó, y sentí que era mi turno de llenar el vacío. ¿Por qué?, pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Por qué eres siempre así? Él levantó la vista, y en la luz parpadeante vi algo que nunca había visto en sus ojos: vulnerabilidad. Una grieta en la fachada de mármol. Suspiró, un sonido largo y pesado. Mi padre, comenzó. Es de esa generación que cree que cualquier cosa que no sea la victoria es un fracaso humillante. Crecí en una casa donde el amor y la aprobación eran recompensas por ser el mejor. El mejor en la escuela, el mejor en los deportes, el mejor en todo. El segundo lugar era el primer perdedor. Hizo una pausa, y la confesión flotó entre nosotros. Nunca aprendí a colaborar. Solo a competir. Cuando veo a alguien bueno, realmente bueno, como tú, mi primer instinto no es admirarlo. Es vencerlo. Es un mecanismo de defensa patético, lo sé. Es la única forma que conozco de sentirme seguro. Su confesión fue como una llave que abría una puerta cerrada en mi interior. De repente, el monstruo arrogante que había construido en mi mente comenzó a desmoronarse, revelando a un hombre formado por la presión y el miedo a no ser suficiente. Y en su historia, vi un eco de la mía. Mi padre se fue cuando yo era pequeña, confesé, sorprendiéndome a mí misma por la facilidad con que las palabras salían. Mi madre trabajó sin descanso para sacarnos adelante. Siempre me decía que tenía que ser el doble de buena, el doble de fuerte, para que nadie pudiera pisotearme. Que la sensibilidad era un lujo que no podíamos permitirnos. Levanté la vista y lo miré directamente. Así que cuando tú dijiste eso esta mañana, no solo estabas criticando mi trabajo. Estabas confirmando mi peor miedo, que, a pesar de todo mi esfuerzo, sigo siendo demasiado blanda para este mundo. El ascensor se convirtió en un confesionario. Hablamos durante lo que parecieron horas. Hablamos de nuestras familias, de nuestras inseguridades, de los sueños que habíamos sacrificado en el altar de la ambición. Le conté de mi amor por la poesía, algo que mantenía oculto como un placer culpable. Él me habló de su pasión por la carpintería, por crear cosas con sus manos, algo tan alejado de su imagen corporativa. Descubrí que su sarcasmo era un escudo para ocultar una profunda timidez social. Él descubrió que mi reserva era una muralla para proteger un corazón que sentía las cosas con demasiada intensidad. El odio, esa emoción tan feroz y absorbente, se fue desvaneciendo con cada palabra compartida, reemplazado por algo mucho más complejo y desconcertante: comprensión. Y debajo de la comprensión, algo más profundo comenzaba a agitarse.
Una corriente subterránea que siempre había estado allí, pero que habíamos malinterpretado. La energía que habíamos gastado en chocar, en desafiarnos, no era solo antagonismo. Era una forma de reconocimiento. Nos veíamos. Veíamos la fuerza, la inteligencia, el fuego en el otro, y en lugar de acercarnos, habíamos elegido luchar, porque era más seguro que admitir la atracción. La atracción no era solo física, aunque en la cercanía de ese espacio confinado, de repente era consciente de la forma en que su camisa se ajustaba a sus hombros, del olor a café y a un sutil perfume amaderado que emanaba de él. La atracción era hacia la mente que había desafiado a la mía, hacia la pasión que había igualado a la mía. Lo que más odiaba de él, su impulso implacable, su enfoque afilado, su negativa a retroceder, era un reflejo de las mismas cualidades que yo valoraba en mí misma, llevadas a un extremo que me asustaba y, secretamente, me fascinaba. En un momento de silencio, después de una confesión particularmente personal, nuestros ojos se encontraron. La luz de emergencia había dejado de parpadear y ahora emitía un zumbido constante y suave. Su mirada ya no tenía rastro de arrogancia ni de vulnerabilidad. Era intensa, directa y llena de una pregunta que yo sentía resonar en mi propio pecho. El espacio entre nosotros, que antes había sido un abismo de hostilidad, ahora era un campo magnético. Sentí un impulso casi irresistible de acercarme, de cerrar la distancia que nos separaba en el suelo de esa caja de metal. Él pareció sentir lo mismo. Se inclinó ligeramente hacia adelante, y su mano, que había estado apoyada en el suelo, se movió unos centímetros hacia la mía. Justo cuando la punta de sus dedos rozó los míos, una sacudida violenta nos sobresaltó. Las luces principales del ascensor parpadearon y se encendieron con toda su intensidad, cegándonos por un segundo. Y luego, con un suave zumbido, el ascensor comenzó a ascender. El momento se rompió. El mundo real nos reclamaba. Nos pusimos de pie torpemente, sin decir una palabra. El hechizo se había roto, pero el aire seguía cargado de lo que había pasado entre nosotros. Cuando las puertas se abrieron en el vestíbulo, la normalidad se sintió extraña, como un traje que ya no nos quedaba bien. Salimos del ascensor y por un momento nos quedamos allí parados, en medio del ajetreo de la gente que volvía a casa. Elena, dijo, usando mi nombre por primera vez sin un tono formal o de confrontación. Sonaba diferente en sus labios. Me volví hacia él. Adrián. Sobre lo que hablamos, comenzó, pero se detuvo. No hacían falta más palabras. Nos miramos una última vez, y en esa mirada hubo una promesa silenciosa. Un entendimiento. Un nuevo comienzo. Los días siguientes fueron extraños. La guerra había terminado, pero la paz era un territorio desconocido. Nos sonreíamos tímidamente en los pasillos. Nos ofrecíamos café. En las reuniones, en lugar de atacarnos, construíamos sobre las ideas del otro, creando una sinergia que asombró a nuestros colegas y a nosotros mismos. Descubrimos que la energía que habíamos usado para odiarnos era 1000 veces más poderosa cuando la usábamos para colaborar. Descubrimos que lo que habíamos confundido con odio era en realidad una forma intensa y distorsionada de atención. Era el reconocimiento de un igual. Aprendí ese día, en esa caja de metal suspendida entre el cielo y la tierra, una de las lecciones más profundas de mi vida. Aprendí que a veces, las personas que más nos provocan son las que sostienen un espejo frente a nuestras propias inseguridades y fortalezas no reconocidas. Odiamos en ellos lo que tememos o deseamos en nosotros mismos. Su arrogancia era el reflejo de mi miedo a no ser suficiente. Mi sensibilidad era el reflejo de la humanidad que él se había negado a sí mismo. No sé qué nos deparará el futuro. Quizás solo seamos colegas que finalmente encontraron la paz. O quizás, esa chispa que se encendió en la oscuridad del ascensor crezca hasta convertirse en un incendio. Pero lo que sí sé es que ya no lo odio. Por el contrario. He llegado a entender que para descubrir la verdadera naturaleza de una persona, y de uno mismo, a veces es necesario quedarse atrapado. En un ascensor, en una conversación, en un momento de cruda honestidad. Tienes que dejar que las paredes se cierren a tu alrededor para que las murallas de tu interior finalmente puedan caer. Porque es en esa oscuridad, en esa proximidad forzada con lo que crees despreciar, donde a menudo descubres lo que tu corazón, sin que lo supieras,
Ha estado buscando todo el tiempo.